Bueno, pues empezamos ya. Lo primero de todo, Sergio, darte las gracias. Es una gozada siempre contactar contigo porque siempre dice que sí. Y yo sé que nuestros alumnos, Sergio, te han cotillado en LinkedIn casi todos. Con lo cual voy a ser súper breve porque creo que lo importante es que te escuchen a ti. Porque yo la única vez que le escuchaba a Sergio me inspiró y por eso decidí contactarle y que os hablara a vosotros porque me parecía que os iba a venir muy bien. Y voy a dar dos detalles, bueno, o tres. Voy a enrollarme poco, mis alumnos pensarán que siempre me enrollo mucho, pero ya verás que no. De Sergio quiero contar que hace unos años, no tantos, porque más o menos somos de la quinta, con lo cual tengo que decir que no tantos, estaba estudiando en la Universidad de Deusto, en Bilbao, Derecho. Con lo cual era un chico como vosotros, ¿no? Y de ahí estuve trabajando unos años en Bilbao, después trabajó otros años en Burgos, de ahí se fue a Barcelona, ¿verdad? Y después dio el salto a Ginebra y finalmente la conexión de hoy es en Nueva York. Y las empresas por las que ha pasado, bueno, primero un despacho de abogados, después estuvo en Ericsson, o Ericsson, no sé cómo se pronuncia, después PepsiCo y ahora está en Netflix. Y de director, a ver, el título es CHRO de Netflix, pero la realidad es que es el director de recursos humanos mundial, ¿no? De Netflix. Y yo quería daros unos datos de Netflix, que igual no son ciertos porque los he cogido ahí de Google y de Statista. Sergio, tú me dices si no lo digo bien, pero he leído que tiene Netflix 223 millones de suscriptores. He leído que tiene unos 13.000 empleados a tiempo completo y que además factura unos 32.000 millones de dólares anualmente, ¿no? Y yo pensaba, como a un chico de Bilbao, que hace 2 días estaba aquí a 50 kilómetros de nosotros, llega a Nueva York a ser el director mundial de esta empresa, ¿no? De recursos humanos. Y tengo que decir que, y eso es por lo que quería que Sergio hoy nos hablara y por lo que le agradezco tanto que se haya conectado, que cuando hablé con él, la sensación que me dio o lo que percibí fue que llega ahí una persona que ha trabajado muchísimo, esfuerzo, disciplina, sin duda alguna, sin todo eso sería imposible, pero también una persona humilde y con muchos valores. Y que esté aquí hoy lo dice, porque está por amor al arte. Nosotros somos una escuelita aquí en Santander, con muchas ganas de hacer las cosas bien, los que estamos de profesores y los alumnos que están con nosotros, pero efectivamente demuestra mucho que Sergio se conecte desde Nueva York hoy con la agenda que tiene. Con lo cual, yo ya no voy a hablar nada más. Quiero que ahora os diga unas palabras Sergio y luego los alumnos han preparado unas preguntas para ti. Sergio, millones de gracias por conectarte. Bueno, estupendo, hola a todos y bueno, buenas tardes. Gracias, Ana, por la invitación, que siempre es un placer charlar contigo y conocer cine, ¿no? Es una escuela que no conozco, me apetece mucho hablar con vosotros. Me da un poco pena que no sea en persona, porque estas cosas a través de la cámara siempre son un poquito más complicadas. A ver si la próxima vez nos organizamos y lo podemos hacer cara a cara en la misma sala. La idea es un poco que os hable 10-15 minutos. No voy a hablar mucho de mí porque siempre me da como un poco vergüenza hablar de lo que he hecho o he dejado de hacer, aunque estoy más que contento de contestar a vuestras preguntas sobre mi carrera y cómo lo he pasado en los últimos 30 años. Y os voy a hablar un poquito más de Netflix. Intentar daros un poco contexto de las cosas que quizás no sean tan conocidas de la compañía. Tal como decía Ana, yo llevo en Netflix un poquito menos de 2 años y antes de estar en Netflix pasé 20 años en otra compañía multinacional, en PepsiCo, empezando en Europa, empezando en Burgos, pero pasando por Ginebra, por Moscú y por Nueva York. Hoy estoy trabajando desde casa, aquí al lado de Manhattan, pero la mayoría de mi tiempo lo paso en California, que es donde tenemos la sede central de la compañía, dividida entre Hollywood y Silicon Valley, ¿no? que es un poco los dos grupos grandes que tenemos representados en la compañía, el grupo de tecnología y el grupo de contenido. Hablando un poco de Netflix es una empresa tremendamente joven, tenemos 25 años como empresa, que es el mismo tiempo que tiene la industria en la que trabajamos.
el sector del streaming como tal, la idea de presentar contenido a través de Internet es una idea relativamente nueva, ¿no? Básicamente, hasta hace 25 años, la mayoría de las empresas de entretenimiento lo que hacían es producir películas o series y bien ponerlas en cines o en la televisión. Hace 25 años, Reed Hastings, que es el fundador de Netflix, tiene esta idea de que hay una manera diferente, ¿no? Él empieza, como bien sabéis, challengeando un poco la idea de los DVDs y Blockbuster y mandar los DVDs por correo y que la gente los devolviese cuando quisiese y luego muy rápido hace la transición a Internet, ¿no? Y digo esto porque es una industria que al ser nueva está todavía en formación. No es una industria que está muy consolidada. Es muy diferente cuando trabajaba en PepsiCo, ya sabías que tus competidores son y serán Coca-Cola, Procter & Gamble, Unilever, compañías que llevan establecidas durante muchos años. En nuestro sector tenemos además la conversión de dos tipos de compañías. Por un lado tenemos las compañías tradicionales de entretenimiento, Sony, Warner Bros. Y luego tienes las empresas tecnológicas, ¿no? Apple, Amazon, que se están metiendo en este negocio del streaming por motivos muy diferentes, ¿no? Ana hablaba que somos una compañía relativamente grande en cuanto a facturación. Facturamos 32, 33 billones al año con una masa de empleados relativamente pequeña, 12.000, 13.000 empleados alrededor del mundo, 70% en Estados Unidos y la mayoría de ellos en la costa oeste del país y con un margen del 20%. Y esto es importante porque en esta industria que está en formación, la mayoría de las empresas del sector pierden dinero. El año pasado Netflix tuvo unos 6 billones de beneficio y el resto de la industria tuvo 10 billones de pérdidas, ¿no? ¿Y por qué es esto? Básicamente, nuestro negocio es un negocio que es tremendamente intensivo en cuanto a capital antes de que las películas lleguen al servicio. O sea, cuando contratamos a un cineasta o compramos un guión y hacemos una película, hay mucho coste que se mete en ese proyecto, pero sin embargo ese proyecto no ve la luz hasta 2 o 3 años más tarde, ¿no? Con lo cual, sostener un nivel de inversión alto con un margen saludable es complicado. Y por esto veremos en los próximos años, es normal que veamos una consolidación de la industria. Habrá menos oferta de la que tenemos ahora. Ahora, la mayoría de vosotros, por lo menos yo por mi trabajo, veo Disney, Hulu, Amazon, Netflix, ¿no? Peacock. Hay demasiada oferta que posiblemente no se sostendrá. La competencia, como decía, es un poco separada, ¿no? Tenemos gente que está en entretenimiento y estará. Disney dentro de 10, 20, 30 años seguirá compitiendo con Netflix. Pero luego tenemos empresas como Apple y Amazon, donde su postura en este negocio es básicamente ayudar a su negocio principal. A Apple no le importa perder mucho dinero en el negocio de streaming o en el negocio de contenido, porque básicamente lo que quieren hacer es tener un ecosistema en el cual la gente se sienta confortable y siga comprando iPhones, que es realmente donde hacen dinero. La competencia también es hasta cierto punto relativa, ¿no? Porque en el fondo nosotros no competimos con ninguna de estas empresas. Nuestra competencia es básicamente la televisión, ¿no? Históricamente la gente ha consumido bien televisión por cable o la televisión lineal, la televisión que todos vemos cuando vemos Antena 3 o Telecinco o La Primera o el canal que sea, y lo que sabemos es que cada vez la gente ve menos televisión y ve más streaming o YouTube o TikTok o servicios un poco más por demanda. Ahora mismo, si tomo datos de Estados Unidos, solo el 33% del tiempo delante de una pantalla es en streaming y el resto es en televisión. Con lo cual, para nosotros ser exitosos no es necesariamente tomarle cuota de mercado a Disney o a Apple o a Amazon, sino quitarle cuota de mercado a Telecinco o a CNN o a los canales de televisión más tradicionales. Y también con ellos traer hacia nosotros el dinero de los anunciantes, que ahora hablaré un poquito alrededor de ello. Organizativamente somos una empresa muy sencilla porque básicamente tenemos una marca, un servicio y un balance y una cuenta de resultados, ¿no? Que organizativamente es lo que marca a veces la complejidad de las estructuras. Con lo cual,
Estamos organizados por funciones, tenemos 7 u 8 funciones en la compañía. La función de contenido, que es la que genera las películas y las series que veis en el servicio. Las funciones de marketing, comunicación y relaciones públicas, que soportan los títulos y los actores y los guionistas y directores que trabajan en esos títulos. La función de productos y tecnología, que son obviamente los grupos que trabajan en la plataforma en sí, los algoritmos de personalización, el interface con los usuarios, y luego las funciones de soporte, ¿no? Recursos humanos, finanzas, legal y este tipo de grupos. Y esta organización, estas 7 u 8 funciones, se replican a nivel geográfico, ¿no? Si miramos la estructura que tenemos en España, la estructura de España sigue un poco esa lógica con esos grupos representados, ¿no? Las estructuras de país no son muy grandes. Un país maduro como es España tiene alrededor de 250, 300 personas, porque básicamente nuestras producciones a veces son propias, pero en la mayoría de las ocasiones trabajamos con productoras del ecosistema creativo de cada país. Cuando hacemos La Casa de Papel en España, la gente que trabaja en los escenarios, en maquillaje, no son empleados de Netflix, son empleados de la productora que creó La Casa de Papel, ¿no? Lo cual a veces es un poco... nos lleva a tener un dato de creación de empleo un poco sesgado, porque una cosa es la gente que empleamos nosotros directamente, pero luego es la cantidad de trabajo que damos a las productoras locales, ¿no? Que es algo que es importante para nosotros por 2 motivos. El primero, porque nuestro negocio no es exportar Hollywood. Nuestro negocio no es crear shows en Hollywood y que los vea todo el mundo. Nuestro negocio es encontrar La Casa de Papel o Lupin o El Juego de Calamar o Bridgerton, ¿no? Y para esto tienes que tener presencia en país. Para esto tienes que estar en España, en Inglaterra, en Japón, en Corea, y entender cuáles son las películas que están saliendo, ¿no? o las series que se están desarrollando para comprar esos proyectos a tiempo. Porque cuando estos proyectos luego funcionan localmente, cuando son muy, muy buenos o muy populares, funcionan en todo el mundo, ¿no? Y es una manera muy eficiente de tener presencia y llegar a mucha más gente de la que podríamos llegar si solo hiciésemos Hollywood al mundo. Y por esto los 230 y pico millones de usuarios que tenemos, más los 120 que tenemos, pero que sabemos que están compartiendo su password, por eso básicamente están en nuestra plataforma, porque ven títulos que se crean en España, que son contenido español, pero también pueden ver cosas de otros. ¿Me escucháis bien? Sí, te escuchamos perfecto. Vale, gracias. Perdón por la pequeña falta de conexión. Por acabar un poco esta pequeña parte de contexto, nuestras líneas de negocio son básicamente 2 en estos momentos. Como sabéis, tenemos series y películas en la plataforma que empezamos a hacer relativamente hace poco. Nuestro grupo de películas tiene solo 4 años. Y nuestro grupo de series tiene como 7, 8. Básicamente, la primera serie que produjimos y fue propiedad de Netflix fue House of Cards. Y desde entonces empezamos a desarrollar mucho contenido hasta convertirnos en el primer estudio del mundo y tener ahora mismo en nuestra librería más del 50% del catálogo siendo series originales de Netflix. Y hace poco, hace 1 año y medio más o menos, empezamos en el mundo de los juegos, de una manera muy, muy pequeñita, intentando crear nosotros ese negocio, cultivando durante 4 o 5 años, y con la idea de que los juegos no nos den más usuarios, pero que nos ayuden a controlar básicamente el movimiento de usuarios fuera y dentro de la plataforma. A veces nos pasa que hay gente que le gustan 4 o 5 shows y entre series, básicamente, entre temporadas, te sales quitas la suscripción de Netflix y vuelves cuando tu película o cuando tu serie favorita vuelve a la plataforma. Entonces, para evitar un poco este movimiento de usuarios, si tienes ofertas como juegos o en algunos casos televisión en vivo, haces un poco que la gente se quede porque hay cosas que pueden disfrutar más allá de las temporadas que tengas en la plataforma, ¿no? Por acabar con algo diferente al negocio, culturalmente es una compañía que es muy diferente. No sé si habéis leído algo de Netflix o habéis leído el libro de No Rules de Reed Hastings, pero es una compañía que para ser relativamente grande tiene muy poca burocracia. La mayoría de las compañías cuando crecen
tienen muchas normas, muchos procesos, muchos niveles de aprobación y esto es algo que el fundador de la compañía y nosotros ahora como equipo directivo queremos evitar, ¿no? Porque fundamentalmente el concepto que tenemos es primero atraer al mejor talento, y esto lo dice todo el mundo. Cualquier director de recursos humanos dirá que quieren tener mejor talento, pero nosotros sí que hacemos mucho hincapié cuando vamos a mercado de contratar a los profesionales más reputados en cualquier profesión. También les pagamos mucho dinero, somos muy competitivos salarialmente porque queremos atraer a la mejor gente y si tú haces eso exitosamente, lo que no tiene sentido es traer a gente muy buena a la compañía para luego ponerles un corsé en cuanto a formas de operar o decisiones que ellos pueden tomar libremente. Con lo cual, una vez que entras en la compañía, tu ámbito de poder, digamos, tu ámbito de decisión es tremendamente amplio. No hay ninguna compañía en el mundo donde esto exista. También tu nivel de responsabilidad es muy alto, por eso hablamos mucho de libertad y responsabilidad. Tú eres libre de tomar muchas decisiones que en otras compañías no podrías, pero también eres responsable del resultado de tus decisiones. Si tus decisiones son muy buenas, te irá muy bien. Si tus decisiones no son buenas, pues posiblemente el resultado sea otro, ¿no? Y esto es un poco lo que hace especial a la compañía, que es un poco el mantener el sentimiento de startup a escala, ¿no? Ya con más de 10.000 empleados, con más de 30 millones de facturación y con oficinas en más de 70, 80 países en el mundo. Por lo demás, en las preguntas estoy encantado de hablar de mí, que hace un tío de Bilbao en Nueva York y en California, pero como decía Ana, en el fondo no puedo decir ni que sea más listo que los demás, ni que haya trabajado más que los demás. Hay un factor de suerte, hay un factor de flexibilidad y hay un factor de que tu familia te apoye, ¿no? Entonces hay muchas cosas que al final llevan a tener una carrera u otra, dependiendo de lo que a ti te guste más, ¿no? Y con esto, por intentar dejar tiempo para las preguntas, si queréis, lo vamos abriendo y llevamos la conversación donde vosotros queráis. Pues lanzamos la primera pregunta, Sergio. Venga. Aquí, caballero. Sé que antes has mencionado que como un 70% o algo así de los empleados son locales y demás, pero quería preguntarte si también, sobre todo con tu experiencia de hace 2 años y demás, de cara a la pandemia, el tema del trabajo remoto ha cobrado bastante protagonismo y quería saber cómo os enfrentáis también al tema del trabajo remoto en la búsqueda de talento en sí, o sea que si buscáis de manera local o también planteáis trabajos remotos y luego de manera más secundaria si desde un trabajo remoto se puede promocionar a un trabajo presencial. Sí, es muy buena pregunta y yo creo que hay bastante matiz en la pregunta, ¿eh? Lo primero te diré que desde un punto de vista del empleado o de cualquiera de las personas que somos parte de una organización, la preferencia de trabajar en la oficina en remoto cambia mucho dependiendo de dónde estás en el mundo, ¿no? En países occidentales, en Europa occidental, en Estados Unidos, obviamente todos nosotros tenemos más interés en tener un trabajo híbrido remoto, pero en muchos países, si piensas en muchos países de Asia, la gente quiere ir a la oficina, ¿no? Quiere ir a la oficina por muchos motivos, desde la calidad de la comida en la oficina hasta que haya aire acondicionado o la conexión a internet, ¿no? O salir de casa porque viven en apartamentos más pequeños con la familia y prefieren trabajar en un entorno donde pueden estar más enfocados, ¿no? Digo esto porque a veces traemos la discusión un poco al mundo occidental cuando a veces en otras partes del mundo las circunstancias son un poco otras. En nuestro caso hablamos más de híbrido que en remoto, pero hablamos más de híbrido básicamente porque hay muchas partes de nuestro trabajo que necesariamente tienen que pasar en un sitio físico. O sea, al final hay dos cosas que marcan esto. La primera es que al final hay que rodar películas y hay que rodar series. Y esto, igual con ChatGPT lo podemos hacer con la inteligencia artificial en el futuro, pero por el momento la gente tiene que ir al set, ¿no? Y tiene que estar allí. Entonces esto ya te lleva a que la gente no pueda trabajar en remoto, ¿no? Y luego hay una parte, sobre todo los grupos creativos, en esto hay mucha investigación hecha. Cuando estás creando algo de la nada, sea una historia o sea una herramienta tecnológica, el estar en el mismo sitio es importante, que es diferente a cuando tu trabajo está más definido
y tú puedes hacerlo sin tanta colaboración con otros grupos de personas o tu misma organización. Con esto, básicamente, lo que te quiero decir es que más allá del grupo de tecnología, que hablaré en un segundo, la mayoría de nosotros ahora mismo vamos a la oficina entre 2 o 3 días. ¿No? Y lo dejamos un poco al criterio de la gente, pero un poco tu propio trabajo te lleva a que tengas que estar 2 o 3 días en la oficina, lo cual es una ganancia tremenda con antes de la pandemia, donde era básicamente 4 o 5 días. El grupo de tecnología es diferente. En el grupo de tecnología otra vez hay varios grupos, pero si vas al más tradicional de ingeniería, donde tienes la gente que escribe código, por ejemplo, estos son trabajos donde sí puedes hacer una carrera remota, ¿no? O tener un trabajo remoto. Hacer carrera remota hasta cierto punto es posible, pero a la que empiezas a salirte de estos grupos donde se puede hacer de verdad trabajo remoto consistentemente, llega un momento donde en algún momento se te va a requerir tener flexibilidad presencial. Pero también es cierto que la compañía es muy flexible en esto. O sea, yo soy un buen ejemplo. Nuestra central está en California, yo vivo en Nueva York, ¿no? Y cuando yo entré a la compañía les dije, yo no me puedo mover porque mi mujer y mis hijos me dicen que ni locos, y ellos me dijeron, ya nos va bien, nos da igual donde vivas, pero cuando tengas que estar en California, pues tienes que estar en California, ¿no? Y tú te manejas un poco. Entonces, este es un poco el escenario. O sea, hay mucho híbrido, más que la pandemia, yo creo que es una ganancia brutal y que la tenemos que mantener. Hay algo de remoto, básicamente, donde podemos hacerlo, que es en el grupo de tecnología, y se pueden hacer carreras, pero yo creo que en algún momento, si ya llegas a ser un poco senior, igual hay algún tema, alguna limitación que te haga que tengas que estar más presencial que puramente en casa. Irati, segunda pregunta. Vamos allá. Hola, yo también he hecho una pregunta relacionada con lo de la búsqueda de talento, que es ¿qué habilidades y características valoras durante el proceso de contratación? El proceso de contratación básicamente lo enfocamos al tema de que sea gente que se ajuste culturalmente a la compañía, ¿no? O sea, es menos la capacidad funcional, ¿no? Es menos si estás contratando a un financiero si sabe de finanzas, ¿no? Estas cosas generalmente con 4 preguntas y viendo un poco la experiencia ya más o menos las tienes clara, y a veces el contenido funcional, lo que no sabes lo puedes aprender. Esto es relativamente fácil, ¿no? Como la compañía es un poco diferente culturalmente, ahí es donde realmente intentamos hacer hincapié. Por ejemplo, es una compañía donde el músculo de dar feedback a la gente está tremendamente desarrollado, lo cual es muy diferente a otras compañías. Por ejemplo, en PepsiCo, con una cultura mucho más del medio oeste americano, el feedback era muy extraño, ¿no? Era una empresa que evita el conflicto en relaciones personales, ¿no? Sin embargo, en Netflix es todo lo contrario, ¿no? Pero no todo el mundo es capaz de operar en esos entornos, ¿no? En otras empresas como Procter & Gamble, por ejemplo, cualquier tipo de actividad está muy organizada. Hay procesos, hay workflows, hay aprobaciones. Entonces, la gente en estas compañías generalmente están muy acostumbradas a trabajar en un entorno muy controlado y muy regulado. Y el nuestro es totalmente diferente. Tienes que tener gente que sea capaz y feliz de trabajar en entornos donde no hay puntos de referencia, no hay aprobaciones. Tú tienes la mayoría de la responsabilidad y la libertad, ¿no? Entonces, también controlamos mucho para estas cosas. Con lo cual, un poco yendo a tu pregunta, son más los intangibles que están relacionados bien con cultura, bien a formas de trabajo donde nos enfocamos más, y por eso le metemos tanta intensidad a los procesos de selección. Había otra pregunta aquí en las que me enviaron de hacemos más de 10 entrevistas. Hacemos más de 10 entrevistas porque el entorno es tan específico y contratar al final es tan caro, sobre todo si contratas mal, que nos aseguramos muy mucho de que las personas que traemos a la organización van a ser capaces de encontrar un entorno en las cuales puedan hacer el mejor trabajo posible, ¿no? Por dar un punto de referencia, yo hice 18 entrevistas, creo, en mi proceso de selección. Lo cual es mucho, pero a ellos les dio mucha información de cómo era yo y si podía sobrevivir aquí, y a mí también me dio muchísima información del tipo de gente con la cual me encontraría, ¿no? Con lo cual creemos que es una buena inversión, aunque sea un poco diferente a cómo estos procesos suceden en otras compañías.
Hola Sergio. He leído que se les hacen más, hasta 10 o más entrevistas a los candidatos. ¿Qué se valora más en las primeras entrevistas? ¿La experiencia laboral o las aptitudes? Sí, un poco volviendo a otra pregunta, las aptitudes. Aunque en las primeras entrevistas, y te hablo un poco yo de mi experiencia, lo primero que intento valorar es el interés. No, a veces se descubres muchas cosas por cómo el candidato viene preparado a la compañía, ¿no? Si ha hecho un poco de investigación sobre la posición, sobre Netflix, sobre el manager. A mí me dicen mucho las preguntas. O sea, muchas veces cuando entrevisto, en vez de hacer la clásica entrevista donde yo hago un montón de preguntas y el candidato me está dando contestaciones todo el rato, a veces empiezo dándoles la mitad del tiempo para que ellos me hagan preguntas. Porque si no vienen preparados, se ve muy claramente, ¿no? El que ha venido preparado tiene 14 preguntas preparadas porque ha pensado, ha hecho research, ¿no? Y esto te ayuda a ver la calidad del pensamiento, obviamente, y la preparación de la entrevista. Y esto te habla de la motivación, ¿no? Y la motivación es importante. Y luego miramos aptitudes, como hablaba antes, pero básicamente estas son las cosas que miramos al principio y no tanto si sabes mucho de marketing, de finanzas o de lo que sea. Sergio, yo quería preguntarte una cosa. Me cuelo de los alumnos, pero estoy totalmente de acuerdo en el interés. Creo que por trabajar en Netflix tendréis mucha gente muy interesada, entonces habrá que hacer un filtro primero antes de, ¿no? Pero quería preguntarte una cosa, porque te escuché el otro día en una entrevista, que también te escuché por ahí, que les decías a tus hijos que tenían que ser buena gente, que tenían que ser buenas personas. ¿Se nota eso en las primeras entrevistas, cuando alguien es buena persona? Porque eso es complicado, pero es importante para ti, sí. Sí, no, me gustaría decirte que sí, pero es muy difícil, ¿no? Si tú vas preparado a una entrevista, aunque seas el mayor capullo del mundo, y perdonar la expresión, al final todo el mundo se comporta, ¿no? Y todo el mundo quiere generar una buena impresión. Lo que sí es cierto es que si no eres buena persona, esto se ve en el fondo, trabajando. No, tú puedes entrar, tú puedes igual convencernos de que tienes una posición en Netflix, te contratamos, pero en el fondo, si no tienes una serie de valores como los que tenemos en la compañía de una manera tan fuerte, se va a ver. Y en esta compañía, que es un poco diferente también a otras, a la que vemos que la gente no comparte nuestros valores, el despido es casi inmediato. En otras compañías tecnológicas, sobre todo, a veces hay un trade-off que se hace, que si tú eres muy bueno en tu trabajo, a pesar de que quizás no seas la mejor persona, se te mantiene porque lo que aportas funcionalmente es importante. Nosotros en este sentido lo tenemos muy claro y la gestión por valores te lleva a despedir a cualquier persona, sea quien sea, haga el trabajo que haga, si no comparte los valores que son importantes para nosotros, ¿no? Y es una cuestión de tiempo. Yo siempre digo esto, cuando alguien viene o se está comportando mal, siempre digo que cuando tú te portas mal, cuando tienes los valores equivocados, es una cuestión de tiempo. Alguien en algún momento va a tomar una decisión por ti, ¿no? Y por eso es importante. Al final, también nosotros no dejamos de ser gente como todos vosotros, que nos levantamos todos los días con nuestros problemas, con nuestras preocupaciones, que vas, trabajas muy duro para intentar hacerlo bien para la compañía y no podemos, el tener gente con unos determinados valores es una distracción que nadie necesita, ¿no? Entonces, por eso es importante para mí personalmente en mi familia, pero obviamente laboralmente es incluso más. ¿Ya? No. Que ¿Cómo gestiona Netflix el bienestar o la motivación de los trabajadores para los puestos que son poco dinámicos o que son pues, informáticos, programadores que trabajan más individualmente? Pues un poco, bueno, la motivación es un poco personal, ¿no? Hay gente que se motiva con unas cosas, otros con otras, ¿no? Obviamente, como hablaba antes, hay bastante flexibilidad en estas posiciones en cuanto a dónde estás basado, que esto ya es un valor importante dependiendo de cómo tienes organizada tu vida. Generalmente compensamos en la parte alta de mercado,
con lo cual esto te da cierta flexibilidad y cierta estabilidad financiera. También pagamos de una manera diferente. La mayoría de las empresas siempre tienen un mix entre salario base, salario por objetivos e incentivos a largo plazo, que generalmente son acciones o opciones sobre acciones. Nosotros, nuestro salario es todo en salario base, digamos. Todo tu paquete se paga en la nómina mensual, con lo cual tienes más comodidad económica, ¿no? Y luego tenemos cosas que son un poco especiales, ¿no? Es como la política de vacaciones, ¿no? No tenemos un día específico de vacaciones. No tenemos, toma un mes o 4 semanas. Nuestra política de vacaciones es una línea, es toma el tiempo que necesites, ¿no? Como es la política de paternidad o maternidad, que es tomate el tiempo que tú y tus hijos necesitéis, ¿no? Y luego la gente, otra vez, volviendo al concepto de responsabilidad y libertad, toma las decisiones que piensan que son más adecuadas. Lo mismo con los gastos de compañía cuando viajamos, ¿no? Nuestra política de gastos tiene una línea también que es piensa en el mejor interés de Netflix. Entonces, damos otra vez, el trabajo en remoto en estos casos es la estabilidad económica, y luego tenemos todo este tipo de políticas que están un poco diseñadas alrededor del bienestar del empleado, en las cuales damos tremenda libertad. Y esto, esperamos, da flexibilidad a la gente para adaptarlas a lo que sea su circunstancia vital en un momento determinado, porque obviamente esas cosas también cambian, ¿no? Cuando estás empezando a trabajar y eres soltero o soltera, no tienes mucho lío con familias, a cuando 20 años más tarde pues tienes 3 hijos, una hipoteca y un lugar de vacaciones en la Costa Brava, ¿no? Entonces, al final diseñamos para que lo que hacemos tenga sentido en los dos extremos del continuo, ¿no? Sergio. ¿Está encendido? ¿Me oyes? Sí. Vale, pues buenas tardes, Sergio. Soy Lucía y bueno, me habían dicho una pregunta muy parecida a la que tenía yo, pero bueno, tengo otra pregunta para ti. Respecto a Netflix España, pues hemos visto que ha tenido bastante repercusión, sobre todo pues con series como La Casa de Papel, conocida mundialmente, también con Élite, aquí en España muy valorada, y otro tipo de series. Quería preguntarte también cuál es el procedimiento que igual se sigue para trabajar desde Netflix España, estando aquí, perteneciendo a ese 30% de personas que trabajan fuera de lo que es Estados Unidos. Sí, Netflix España está en Madrid, es donde tenemos la oficina en la Castellana, y luego tenemos un set de producción bastante grande en Tres Cantos, ¿no? Por ejemplo, Élite o La Casa de Papel se han rodado también en España. Entonces, básicamente, como en casi todas las organizaciones de Netflix en el mundo, cada vez que tenemos vacantes que abrimos al mercado, se publicitan en la página web. Entonces, si no estoy equivocado, en esta página web tú puedes buscar por país, oficina, y ver qué posiciones están abiertas y bueno, si es algo que te cuadra personalmente o con tu experiencia, pues mandas tu candidatura y el equipo la valora. En ese sentido, no somos muy diferentes a otras organizaciones. La única diferencia quizás es que en Netflix contratamos más externamente que promocionamos internamente. Otras compañías tienen el mix, lo tienen un poco diferente. Pero básicamente ese es un poco el proceso, estar un poco atento a lo que sale y enviar la candidatura, o bien espontáneamente a veces es enviar la candidatura, aunque no haya una posición, para que la tengamos registrada ya a los equipos de selección de España en este caso, y si hay algo que sale que cuadra, pues que se considere a la persona que lo ha enviado. Hola, Sergio, ¿me oyes? Sí. Bueno, yo no soy alumna, yo formo parte del staff de CESINE. Estoy en contacto con los alumnos de nuevo ingreso, que son personas, te puedes imaginar, con 18 años, que llegan con muchas inquietudes, muchos sueños. ¿Qué consejo les darías a estos alumnos que están empezando y que todavía ni se imaginan lo que es el mundo laboral? ¿Cuál crees que es el límite? Pues no lo sé, porque a veces la gente me pregunta sobre mi carrera y cómo pensaba yo cuando tenía vuestra edad, y la verdad es que yo no tenía ni idea. O sea,
o sea, siempre lo cuento, yo estudié Derecho pues porque mis dos hermanos mayores estudiaban Económicas y dije, pues nada, pues habrá que hacer algo diferente. Y Derecho me vino a la cabeza, hice Derecho, acabé la carrera y ahora pasas por la fase de ¿y ahora qué hago? Y ejercí Derecho Laboral durante 2 años y luego acabé en un departamento de Recursos Humanos y ahora estoy aquí. No es que tuviese un plan preparado desde los 18 años, ¿no? Porque a los 18 años al final sabes lo que sabes y hay muchas cosas por descubrir. Lo que yo creo sí que es bueno en los años académicos y en los primeros años profesionales, digamos entre los 22, 23 hasta los 30, digamos, yo creo que es bueno probar muchas cosas. No creo que es bueno tomar decisiones, a no ser que seas alguien con una vocación tremendamente fuerte y muy clara. Yo creo que es bueno, es un poco como cuando buscas pareja, ¿no? Al final vas teniendo citas hasta que encuentras a la mujer o al hombre de tu vida. Los trabajos son iguales. Entonces, yo haría una carrera que os motivase. Las carreras son buenas porque te dan un punto de referencia, pero luego profesionalmente, en los primeros 5 o 6 años, buscaría o bien funciones diferentes o bien hacer trabajos en entornos diferentes, en España, fuera de España, para que luego un poco con todas esas experiencias decidáis qué es lo que más os gusta y qué es lo que más os gusta en el contexto de la vida que queréis tener. Que esta es la otra variable que yo creo que es buena tenerla, ir pensándola con los años, ¿no? Porque las carreras profesionales hay que compaginarlas con las vidas personales, ¿no? Y ahí también hay que tomar decisiones. ¿Qué tipo de... ¿Quiero tener una familia, sí o no? ¿Qué tipo de familia quiero tener? ¿Cuán importante para mí es estar cerca de mi núcleo familiar, mis padres, mis hermanos, ¿no? Y con eso vas tomando un poco las decisiones de cómo construir tu vida laboral. Pero bueno, volviendo un poco a la pregunta, yo creo que el mejor consejo es probar muchas cosas diferentes en los primeros años para luego ver un poco lo que más te cuadra, sobre todo en el contexto de la vida que quieres tener. Bueno, yo soy Mario, también acabando y cambiando un poco de tema. ¿Crees que con la nueva política de Netflix, eso de que las cuentas solo se comparten entre gente del mismo domicilio, ha hecho que directores, actores, guionistas o incluso personas que quieran trabajar en Netflix se vayan a trabajar a otras plataformas o se interesen por otras plataformas o sigue siendo tal y cual como antes? No, la verdad es que a los creadores o a los actores, esta gente básicamente lo que les motiva es que su trabajo lo vea mucha gente. Básicamente, ¿cómo monetizas tú eso? Les da un poco más igual. Por poner un poco esto en contexto, aunque antes lo he mencionado un poco de pasada, nosotros tenemos 230 y pico millones de usuarios que pagan dinero y tenemos 130 y pico millones de usuarios que no pagan nada. ¿No? El concepto de compartir, cuando se creó, era el concepto de compartir en tu casa, ¿no? No estaba en su día, no se pensó, no se imaginó posiblemente que si yo tengo mi cuenta en Netflix y las comparto con mis 5 hermanos, que eso iba a ser un uso razonable, ¿no? Que es lo que estamos intentando corregir ahora, aunque obviamente se haya convertido en una medida ciertamente no muy popular, ¿no? En muchos sitios, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, los creadores en esto no tienen mayor interés. Les importa más, por ejemplo, todo el tema de anuncios. Por ejemplo, hemos creado una oferta que viene con anuncios. Esta parte hay gente que les motiva mucho porque hay creadores que creen que se pueden crear anuncios de una manera diferente, de una manera artística y que contribuye al show. Y hay gente que son más puristas que le insertes un anuncio en el medio del episodio 3 de su serie, pues le genera más ansiedad, ¿no? Esta parte es un poco más delicada, ¿no? Pero la parte otra vez de los usuarios es más pacífica con los creadores. Muy bien, Sergio. Pues yo, puntualidad, no quiero entretenerte más de 1 hora porque me parece ya un abuso absoluto, con lo cual, con mucha pena, pero le pongo fin al encuentro de hoy con la esperanza de que eso que has dicho al principio, te tomamos la palabra, te esperamos aquí en Santander, que también se come rico como en Bilbao. Y bueno, a los de Bilbao además os suele encantar venir por aquí, con lo cual os esperamos siempre que quieras. Millones de gracias, Sergio, por este rato. Nada, muchas gracias a vosotros. Perdón por los problemas de conexión y encantado de seguir la conversación por LinkedIn o, como dices, Ana,
en persona cuando cuadremos fechas. Muchas gracias a todos. Te lanzamos un abrazo. Aplauso, por Dios. Gracias. Gracias, hasta luego. Buen día.